Hola a todos, bienvenidos al cuarto video de esta revisión dedicada al hemograma, en el cual nos enfocaremos en las pruebas de plaquetas. Entonces recordemos un poco acerca de las plaquetas. Estas células, también conocidas como trombocitos, son un tipo de célula sanguínea que tiene como función principal trabajar junto a la cascada de coagulación para lograr la hemostasia, que es la capacidad de nuestro cuerpo para detener un sangrado. Las plaquetas tienen un diámetro de aproximadamente 2 a 3 nanómetros y en los frotis de sangre periférica pueden verse bastante pequeñas en relación a los glóbulos rojos. Las plaquetas se producen a partir de los megacariocitos. El megacariocito está cargado en su interior de gran cantidad de plaquetas y su ruptura va a generar la liberación de esas plaquetas en la sangre. Estas plaquetas son células anucleadas que en su interior contienen gránulos con sustancias que permiten que la hemostasia se lleve a cabo. Entonces, aunque no es el objetivo de este video hablar sobre los mecanismos fisiológicos y moleculares por los cuales funciona la hemostasia, vale la pena recordar de una forma muy superficial cómo esto ocurre. Entonces, aquí tenemos una persona que se corta. Miremos qué está pasando al interior de esa lesión. Entonces, entramos a ese vaso sanguíneo y comenzamos a ver cómo hay una lesión en ese endotelio por la cual los glóbulos rojos van a comenzar a salirse. Es la sangre que está pues saliendo a través de esa herida. Entonces, las plaquetas que están circulando a través de esa luz vascular, lo que van a comenzar a hacer es apegarse en el punto en donde está esa lesión. Van a activarse, van a adquirir su forma estrellada y lo que van a inducir es la agregación plaquetaria. Entonces todas las plaquetas se comienzan a agregar y el fibrinógeno además también comienza a unirse a estas plaquetas. Entonces se agregan y se agregan más plaquetas y los factores de coagulación que ya en un momento van a comenzar a aparecer van a unirse a ese fibrinógeno. Entonces veamos cómo esos factores de coagulación llegan, se activa toda esa cascada de coagulación para eventualmente poder formar lo que se conoce como la malla de fibrina. Entonces aquí poco a poco va a irse formando esa fibrina que va a terminar por darle la estabilidad necesaria a ese coágulo. Y ya teniendo esto en mente, podemos entender por qué las plaquetas son esenciales para el proceso de la hemostasia. Entonces, ahora que ya tenemos eso en mente, comencemos a hablar un poco acerca de las pruebas de plaquetas. Entonces, estas pruebas de plaquetas esencialmente están compuestas por el recuento de plaquetas, que este recuento de plaquetas hace referencia a la cantidad de plaquetas por microlitro de sangre y que sus valores normales por lo general se encuentran de 150.000 a 400.000 plaquetas. El siguiente es el volumen medio plaquetario, que como su nombre nos lo indican, es el volumen promedio de una sola plaqueta. Este volumen suele oscilar entre 5 a 15 femtolitros. Y por último está el ancho de distribución plaquetaria, que como en los eritrocitos también hace referencia al porcentaje de variación en el volumen y en el tamaño de las plaquetas. Su valor normal oscila entre el 8.3 al 56.6%, pero esto está bastante sujeto a la referencia. Realmente en la práctica clínica del médico general, el que verdaderamente más usamos va a ser el recuento de plaquetas. Estos dos valores están un poco más reservados para los servicios de hematología, ya que son un poco más especializados. Dicho esto, hablaremos principalmente de qué causas me pueden elevar el recuento de plaquetas y qué causas pueden disminuirme el recuento de plaquetas. Comencemos entonces con la trombocitosis, que es la elevación por encima del rango normal, es decir, por encima de 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. Entonces la trombocitosis tiene dos categorías de etiologías principales, la reactiva o también llamada trombocitosis secundaria, que se produce como el resultado de las siguientes etiologías: la anemia o el sangrado, ya que la pérdida de sangre es interpretada por el cuerpo como una necesidad para liberar trombocitos desde el vaso en un afán por detener este sangrado. Las infecciones por el estado inflamatorio, especialmente en los pacientes sépticos, donde es frecuente que las situaciones de trombocitosis favorezcan mucho la formación de microtrombos, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide o la sarcoidosis, la anemia ferropénica o las anemias hemolíticas que también favorecen esta trombocitosis reactiva, y la asplenia, que por lo general se debe a las esplenectomías
y al quitárseles el vaso a estas personas, pues ya no hay una retención de plaquetas, sino que todas están circulando por la sangre, lo que nos lleva a este tipo de trombocitosis secundaria. Y por el otro lado tenemos la trombocitosis autónoma, o también conocida como trombocitosis primaria, que responde a las siguientes causas. Una que puede ser congénita y otra que responde principalmente a las neoplasias. Neoplasias como la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la leucemia mieloide crónica. La policitemia vera, recordemos que era ese tipo de tumor que producía muchos glóbulos rojos, pero que también puede producir plaquetas. La trombocitemia esencial es un síndrome mieloproliferativo en el que se producen especialmente plaquetas. Y la leucemia mieloide, como su nombre no lo indica, la línea celular que está afectada es la mieloide, entre las cuales se encuentran los trombocitos. Continuamos ahora con las causas que nos pueden generar una disminución de los trombocitos en sangre. Entonces, la trombocitopenia responde a 5 mecanismos principales. El primero de ellos es la disminución en la producción de las plaquetas. ¿Esto por qué puede ocurrir? O porque yo tengo un daño en mi médula que puede responder a déficit de nutrientes, a medicamentos mieloablativos o a cáncer que comprometa la producción de esta línea celular. Un segundo mecanismo que es el aumento en la destrucción de plaquetas que ocurre especialmente en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípido. Es una destrucción que está mediada principalmente por anticuerpos y asimismo también tenemos otra enfermedad autoinmune como la púrpura trombocitopénica autoinmune, pero también se ha visto que en la púrpura trombocitopénica trombótica puede haber también esta trombocitopenia. Como un tercer mecanismo tenemos el mayor consumo de plaquetas. Entonces, ¿qué etiologías pueden hacer que se consuman más plaquetas de lo normal? Por ejemplo, las microangiopatías, en donde la enfermedad de pequeños vasos cursa con una lesión endotelial que favorece constantemente la agregación plaquetaria, el consumo de estas plaquetas, la formación de trombos y por lo tanto una disminución del número de plaquetas en sangre. La coagulación intravascular diseminada, que como su nombre lo indica, es una situación en la que la coagulación ocurre prácticamente en todos los vasos del cuerpo de forma diseminada y que se debe principalmente a estados de inflamación. Pasa mucho, por ejemplo, en la sepsis. En los estados sépticos, la inflamación favorece la activación de la hemostasia a lo largo de todo el cuerpo y esto lleva a que se consuman las plaquetas, se consuman los factores de coagulación y eso lleve a que ya no hayan reservas y quedemos con una trombocitopenia. Como cuarto mecanismo tenemos la dilución y esta puede ocurrir especialmente ante una sobrecarga de volumen. Si se administran muchos líquidos de una persona y la relación no es proporcional al número de plaquetas que se están administrando, lo que va a ocurrir es que se va a diluir la concentración de plaquetas en sangre y por lo tanto tendremos una trombocitopenia. Y como último mecanismo tenemos el atrapamiento de plaquetas, que es que ocurre ya sea por una esplenomegalia o por una hipertensión portal, que en últimas también a lo que me lleva es a que haya una esplenomegalia. De esta forma damos por finalizada nuestra revisión del hemograma. A continuación estamos viendo una imagen de lo que sería un hemograma convencional. Aquí podemos encontrar tanto las pruebas de glóbulos rojos como las pruebas de plaquetas como las pruebas de glóbulos blancos. Y si detienen el video un momento y se fijan en cada uno de estos test, se darán cuenta de ellos que cada uno de estos los hemos estudiado y ahora logramos entender qué significan. Espero que esta serie de videos haya sido de utilidad para ustedes y que sirva como base para el estudio de diferentes patologías más adelante. Nos vemos en próximos videos.